GPS de tu identidad. Coordenadas que nos definen. Y el GPS de hoy nos lleva hasta El Jarillo, aquí mismo en el estado Miranda. Luis Mejías es redactor de pronósticos deportivos, oriundo de El Jarillo. Un gusto conversar contigo. Bienvenido a Zona Éxitos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Cuéntanos cómo es El Jarillo. Bueno, El Jarillo, como muchos sabrán, es una zona bastante cercana a la Colonia Tovar. También se vive de la agricultura y del turismo por allá. Es bastante similar a la colonia en términos de cómo se ve El Jarillo, de cómo se respira, de cómo se vive allá, solo que un poquito más anclado a la agricultura, de cómo se vive el día a día. O sea, muchas de las cosas del Jarillo se ven justamente relacionado a la colonia porque son como primos, por decirlo de alguna manera. Claro, la gente piensa en la Colonia Tovar cuando piensa en El Jarillo, pero también piensa en Parapente cuando piensa en El Jarillo. ¿Por qué? Una de las partes más icónicas del Jarillo es justamente la Virgen que queda en la parte más alta del Jarillo, se le conoce como la Capillita, y bueno, ahí está la famosa Virgen del Jarillo, que es un monumento bastante bellísimo, en los cuales los turistas pueden visitar. Más allá de visitar, también hay un restaurante que queda al lado que es increíble, y bueno, la atracción principal, como ustedes mencionan, que es el lanzado de parapentes, que año tras año se ha estado revisitando esa parte del Jarillo que poco a poco se había olvidado con la crisis del país, pero que por fortuna últimamente ha habido como que un renacimiento del turismo y ha permitido que, bueno, el lanzarse de parapentes vuelve a estar en auge y cada año se están haciendo más eventos para que eso vuelva a tener la fuerza que se tenía hace algunos años. Luis, ¿cómo fue criarse en El Jarillo? ¿Qué cosas recuerdas de la infancia, de cómo se divertían los niños allí? Ay, fue muy bonito. O sea, yo crecí en El Jarillo por parte de mi mamá, que mi mamá es oriunda de allá, y es muy bonito. De hecho, justamente hace poco tiempo estaba hablando con mi novia sobre ese tema de la crianza allá, porque es muy estereotipada en el sentido bonito, que es esa sensación de muchas veces era como que los niños corriendo por los campos, jugando en las canchas, a cada ratico era que si tenemos que ir de tal lado, de punto A punto B, teníamos que atravesar un sembradío, se respira todo ese verde. Es una infancia muy alejada de lo que se conoce hoy en día, es muy alejada del tema de estar frente a una pantalla. O sea, siendo un niño en El Jarillo, todo el tiempo te las pasas corriendo, muchas veces te la pasas disfrutando nada más andar en bicicleta bueno, en mi caso era con mis primos y ese tipo de cositas. Y bueno, también disfrutar de lo que disfrutan los turistas, que es como simplemente estar fastidiado un día en tu casa y es como, bueno, voy a ir a comerme una fresa con crema. O bueno, hoy con mis tíos que son agricultores vamos a ir a ver la cosecha de durazno y los ayudamos a recoger las cosechas. Que por cierto, Luis, ¿El Jarillo es estado Miranda o es estado Aragua? Porque está muy cerca de Los Teques. Sí, es estado Miranda. De hecho, también pertenece al mismo municipio de Los Teques, que es el municipio de Guaycaipuro. Ya si sigues andando, sigues subiendo El Jarillo, sí es Aragua, que vendría siendo la parte de la Colonia Tovar. Pero El Jarillo como tal es Miranda. Y cuando hablas de esos sabores y mencionabas las fresas con crema, ¿qué otros sabores son típicos del Jarillo? Bueno, yo siento que el sabor más popular del Jarillo son sus duraznos, al punto de que hoy en día no, desde hace ya muchas décadas, el Jarillo se hizo popular por una variación de durazno que es específica de la zona, que se llama jarillazo, que es una especie de durazno con injerto de melocotón, que es eso, es originaria de la zona y la única zona del país donde se exporta obviamente, pero donde nace esa fruta es en el Jarillo y es originaria de allá. Es lo más representativo. También cosas del Jarillo importantes, como se menciona la fresa con crema, o sea, las fresas en general que se producen allá. También la agricultura abarca muchísimas cosas como, bueno, las hortalizas, verduras, todo ese tipo de cuestiones, las frutas, las moras, también es algo que se ve bastante por allá. Otro tipo de comida puede ser que sí, suspiro, típica comida alemana, que se consigue bastante en el Jarillo, en los restaurantes que hay en la zona. Y así que otras cositas puede ser de el Jarillo, más allá de la comida alemana, y bueno, los chucherías también, que si suspiros y todo este tipo de cositas. Es como un poquito de lo mejor de la Colonia Tovar, también con una esencia propia de la zona. Luis Mejías es nuestro invitado, redactor de pronósticos deportivos. Hablabas de esa niñez quizás alejada de pantallas, yendo a buscar las frutas e incluso esos sabores de infancia, pero si alguien no se dedica a la agricultura,
tiene que venir a Caracas a trabajar o cómo hace la mayoría de la gente que no se dedica a la agricultura o todo el mundo es agricultor? No, la mayor parte de la población es agricultora, pero también con el auge de la economía y con el crecimiento que ha habido últimamente, también el pueblo ha como evolucionado en ese sentido. Hoy en día hay un auge y un incremento de comercios bastante grandes para turistas, se ha hecho una inversión bastante grande en el pueblo para volver a traer a esa población que poco a poco iba dejando de salir y de pasear y todo ese tipo de cositas. Entonces, nada, por un lado tienes la agricultura, el otro lado fuerte que se vive también es la parte del turismo, ya sea con restaurantes, negocios como te menciono, puede ser el tema de los parapentes, puede ser el tema también de tours que se hacen por ahí, y también los negocios del día a día, que bueno, obviamente se tienen cositas que si un puestico de hamburguesas, que si la gente del supermercado, la gente de la bomba de gasolina y así. Y el estudiar en el Jarillo, es decir, ¿hay bachillerato, hay alguna universidad o tienes que moverte a otra localidad? Luis Mejías es nuestro invitado en este GPS de tu identidad, es redactor de pronósticos deportivos y nos está llevando a conocer el Jarillo. Bueno, hace varios años sí estaba un poquito más complicado el tema del estudio, al punto de que me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque no lo viví, pero mi mamá siempre me menciona que cuando ella era niña, ella tenía que ir a estudiar a la Colonia Tovar porque en el Jarillo de Lleno no había escuela. Pero por suerte, para cuando a mí me tocó estudiar, ya estaba ahí, ya estaba la escuelita y primaria y preescolar, y hay educación de bachillerato. Ya si las personas quieren estudiar a grado universitario, sacar una licenciatura, sí tendrían que viajar, que mucha gente termina estudiando en la Universidad Simón Rodríguez de Los Teques, o ya sea que viajan a Caracas como tal, ya sea para la Central, la Católica o la universidad de su preferencia. Luis, y también ahora que hablas de actividad turística, he escuchado de varios grupos de personas que montan motos, organizan paseos en motos y hacen rutas y recorridos hasta el Jarillo. Sí, esa es una de las cositas que estaba mencionando de las otras actividades económicas que se tienen. Debido al clima montañoso y la cantidad de rutas que hay, es bastante conocido no solo el tema de motos, sino también con carros. O sea, también se utiliza mucho el recurso de carros 4x4 y todo ese mundo para atraer el turismo porque la vialidad lo permite. Hay zonas específicas que ayudan a que la persona pueda ir, ya sea porque es fanática de los deportes de motor o simplemente porque tienen gozo en ver las actividades de deportes de motor. Y también se ha creado una gran cultura alrededor de eso que está bastante presente, el fanatismo hacia esa vida en el Jarillo. Luis, si nos tuvieras que regalar una imagen, quizás el lugar más bonito para ti del Jarillo, ¿cuál sería esa imagen del Jarillo que nos regalarías? Yo creo que sería la iglesia. O sea, aquí siendo completamente honesto, yo no soy una persona muy religiosa que se diga, pero sí siento que el mayor atractivo que tiene el Jarillo es su iglesia, porque no solo es que es una iglesia bastante bonita, sino que es como el corazón del pueblo en muchos sentidos. Por ejemplo, siempre que le hablo a mis amigos sobre el Jarillo y sobre, vamos a ir, vamos a visitar, vamos a mi casa, o mi papá me mencionan, siempre llega a mí la imagen, es del altar de la iglesia, que es nada más y nada menos que un tronco de un árbol de durazno. Entonces siento que eso es lo más representativo porque es como una representación perfecta de la comunidad, una comunidad, un pueblo bastante humilde, por decirlo de alguna forma, que es eso, a veces puede pasar por debajo del radar frente a la Colonia Tovar, pero que tiene su propio encanto, y su encanto está en estas pequeñas cositas que a donde quiera que tú veas y voltees en el pueblo, lo vas a ver impregnado. Bueno, y entre esas pequeñas cositas, nosotras dos nos quedamos con las ganas de probar el jarillazo, el durazno melocotón propio del Jarillo. Sí, es increíble, lo recomiendo 100%, que bueno, al punto de que no es nada más quedarse con las fresas con crema, sino con el melocotón con crema que se vende allá, que es producto del jarillazo. Gracias, Luis. Luis Mejías, redactor de pronósticos deportivos, nos llevó hoy a recorrer el Jarillo en el estado Miranda, en el GPS de tu identidad, 1052. El grupo Témpano